Por favor, en Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, 4. Ya cumplieron la tarea ya los hermanos, ahora falta la segunda parte. No se tarden porque esto les va a caer bien, lo que voy a enseñar ahorita. Efesios 6, 4. Voy a hablar acerca de la disciplina y amonestación del Señor. Tiene que ver con la formación de nuestros hijos. Y esto nos involucra a todos porque algún día los que no son padres llegarán a serlo, los que somos padres, algunos están criando, otros ya criamos, pero todo nos involucra el tema, la disciplina y amonestación del Señor. Vamos a leer Efesios 6, versículo 4. Dice así: y vosotros padres, ahí está la instrucción a los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra de Dios, hermanos, es muy rica en enseñarnos sobre la disciplina y la amonestación del Señor, de nosotros los padres hacia los hijos. Hay mucha enseñanza. Y hoy vamos a estudiar algunos de estos principios en donde vamos a ver cómo Dios nos ha delegado la responsabilidad de educar, de dirigir y criar a nuestros hijos, a formarlos en su carácter y en los caminos de Dios. Aquí en este versículo 4 que leímos de Efesios 6, dice: padres, no provoquéis a ira. ¿Qué significa? Que si nosotros no obramos conforme a la palabra de Dios en cuanto a lo que ella enseña de cómo dirigir a nuestros hijos, vamos a utilizar métodos y formas que Dios no avala y pues al no ser la palabra de Dios, al obrar mal, vamos a provocar a nuestros hijos con reacciones y métodos y formas de disciplina que no tienen que ver nada con Dios. Por eso dice que esta palabra sino, ahí marca la diferencia. O sea, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, dice sino, criadlos en disciplina. La palabra criar, la referencia fuerte de criar es a los niños, porque ya no puedes decir que estás criando a un muchacho de 30 años, no. Entonces es obvio que criar en disciplina tiene que ver con la instrucción y corrección de los padres hacia los hijos para la formación del niño. Está hablando de niños pequeños, ¿sí? Para regular su carácter y ayudarlos a que se vayan formando. Y luego dice: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto simple, amonestación se refiere a que debe ser conforme a la palabra de Dios. O sea, criar a nuestros hijos, amonestarlos, pero con lo que está de acuerdo y las instrucciones que Dios dice de cómo debemos de dirigir y educar a nuestros hijos. En primer lugar, vamos a ver cómo nosotros debemos de enfocarnos en la formación de nuestros hijos. Vamos a Proverbios 23, versículo 13, porque ahí hay una instrucción muy importante. Proverbios 23, 13 dice así: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Ok, aquí estamos viendo una instrucción: no rehuses. Y el día de hoy tenemos que entender que no debemos, nosotros los padres cristianos, no debemos de rehusar corregir a nuestros hijos. Desgraciadamente hay padres cristianos que están rehusando corregir a sus hijos, están rehusando disciplinar a sus hijos. Esto es un grave error, hermanos. Si no corregimos, vamos a pagar las consecuencias. La factura nos va a ser cobrada en su debido tiempo si nosotros rehusamos formar y educar a nuestros hijos. Como todos venimos del mundo, venimos con sistemas de pensamientos contrarios a Dios. Sin duda que tenemos influencias de este modo de pensar que hemos adquirido del mundo, que dice que el disciplinar y el corregir a los hijos, como dice la Biblia, esto es malo para los niños. Pero
¿qué dice la Biblia? Antes de decirles qué dice la Biblia, quiero decirles un dato. En 1945, un doctor llamado Benjamin Spock publicó un libro sobre la formación de los hijos, muy voluminoso, por cierto, vendió millones de ejemplares, y en ese libro el doctor Spock, no es el de las estrellas, no, es el que en ese libro él esparció muchas de las ideas anticristianas de Sigmund Freud, ¿sí? Entre otras cosas, él afirmaba que a los niños no hay que regañarlos ni reprimirlos en las malas conductas, porque se les puede causar neurosis catastróficas. Ese es el término que usó este doctor, que los tomó de Sigmund Freud, y que no debían los padres de ser tan estrictos con los hijos, porque al crecer ellos iban a crecer traumados. Entonces no debería de haber restricciones para los niños o para nuestros hijos. Y el doctor Spock aconsejaba a los padres de aquel tiempo a que no los regañaran, no los amonestaran, mucho menos que los castigaran por sus berrinches y rabietas que ellos suelen hacer. ¿Por qué? Porque iban a crecer con muy baja autoestima. Bueno, ¿a cuántos de ustedes los criaron sus padres? Yo no los veo frustrados o están frustrados, se ven bien. Bueno, del 1945, del siglo pasado a la fecha, ya vemos las consecuencias de este sistema de pensamiento. Un montón de anarquía en los hijos. Y probablemente usted o gente aquí viene de esas generaciones de padres en los que no disciplinaron a su hijo, y usted es producto. Y usted ya se dio cuenta que al haberle soltado las riendas y haberle dejado de hacer todo lo que usted quería, le provocó muchísimos problemas. Ok, así piensa el mundo, pero ¿qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia en primer lugar nos advierte, no lo busquen, Colosenses 2:8, en la versión, una de las versiones parafraseadas dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. En la versión Reina Valera, que casi todos tenemos, se lee: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Una filosofía es un sistema de pensamiento. Y huecas sutilezas. Las huecas sutilezas se refiere a expresiones o frases que suenan bonito, pero que no son la palabra de Dios, por lo tanto no tienen el poder de transformar a una persona. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, los padres cristianos, según Proverbios que acabamos de leer, no debemos de rehusar corregir a nuestros hijos. La palabra rehusar aquí, que aparece en Proverbios, en el hebreo contiene cuatro significados. El número uno es excluir, y ya utilizado de manera negativa es: no excluyas a tus hijos de la disciplina. Es decir, todos deben estar incluidos en la disciplina. También significa detener, y en sentido negativo: no detengas el disciplinar y el amonestar a tus hijos de manera cotidiana y constante. También significa estorbar, y aquí es directo, en sentido positivo. Nosotros los padres debemos estorbar cualquier conducta, reacción, intención que los niños tienen, rebeldía, etc. Debemos estorbarlos, o sea, no minimizar las situaciones que ellos están presentando, sino estorbarles. Dicen una mala palabra, inmediatamente viene el estorbo. Ese es el sentido de la palabra. Es decir, no, mira, hijo, es que esa palabra tú no debes de decirla por esto, y entonces tú le explicas al niño. Y también significa reprimir. O sea, reprimir, ¿en qué sentido? En no permitir conductas de rebeldía, conductas de egoísmo, que es fácil detectarlas en un niño.
Hay un ejemplo en la Biblia que nos debe de poner a pensar y que algunos tal vez los pueda sacudir ahorita que vayamos viendo esta historia. Vaya abriendo su Biblia en 1 Samuel capítulo 2. Es la historia de un sacerdote llamado Elí. ¿Han leído de Elí? Bueno, algunos, tal vez no todos, pero Elí era un sacerdote. ¿Cuál era la responsabilidad de un sacerdote? 1 Samuel 2, versículo 12. La responsabilidad de un sacerdote era ministrar delante del Señor, pero también enseñar los principios, la palabra de Dios a la gente que acudía al templo. Entonces, el sacerdote, el ministro de Dios, tenía que no solo enseñarla, sino él mismo vivirla. Y aquí vemos un caso de un juicio que Dios tuvo que traer sobre un ministro, en este caso el sacerdote Elí, por no haber amonestado a sus hijos, por no haberlos criado en disciplina y amonestación del Señor. Dice 1 Samuel 2:12, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos, malos, su comportamiento era malo y no tenían conocimiento de Jehová. Aquí vemos el error de Elí como padre, ya no como sacerdote, sino como padre. Dice que estos jóvenes, cuando crecieron, eran hombres malos, no tenían conocimiento de Dios. Ahí es donde falló el sacerdote Elí. Es decir, él cuando tuvo sus hijos, iban creciendo, no los amonestaba, no les enseñaba, no les llamaba la atención, no los disciplinaba, no los exhortaba, no los corregía y los dejó crecer. Dice en 1 Samuel 2:17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, refiriéndose a los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Aquí vemos otra vez la misma falla. No les inculcó el temor de Dios, no les inculcó el principio de los valores eternos, como la integridad, el hablar la verdad, y eso fue algo que hizo Elí, y pagó las consecuencias. Cuando llegaban sus niños del kinder, que veía que traían que el juguetito que no era de ellos, y ¿qué traes ahí? Y lo escondían, y veía, es un juguetito, pero nunca le dijeron, a ver, ¿dónde lo agarraste? Tú no debes de agarrar eso, no es tuyo, eso se llama robar. Bueno, Freud dice que no le digas así porque lo vas a traumar, pero Dios dice que no. Dios dice, dile, llama las cosas como son, y esto se llama robar, y eso no le agrada a Dios, tampoco a mí, y no es correcto, porque si tú sigues con esto, hijo, cuando estés grande agarras algo que no es tuyo, te van a meter a la cárcel. Así se debe de amonestar y de disciplinar a los hijos desde chiquitos, porque desde chiquitos ellos manifiestan ese egoísmo. Ahí está el niño apenas caminando y va sobre el primito y le arrebata la paletita, ¿a poco no? Y luego dice, mía, 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 y todo es de ella, todo es de él, todo es de él. Ese es puro egoísmo, ¿sí? Seguimos leyendo en el mismo capítulo, en el versículo 22. Pasaron los años, dice que Elí se hizo viejo, y Elí era muy viejo, dice, y oía todo lo que sus hijos, fíjate, todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, o en Israel. Y cómo dormían, fíjese el grado que llegaron, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjese a qué grado de falta de respeto llegó y de impiedad, que fornicaba con las muchachas en la misma casa de Dios. Y el papá de ellos, bien, gracias. Seguimos leyendo. Y les dijo, o sea, Elí a sus hijos, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Parece como que los está amonestando, ¿verdad? Pero allí ya era demasiado tarde. Ya eran jóvenes y ellos ya se había perdido el tiempo de la niñez, de la formación en los principios de Dios. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Parece como que los está amonestando, pero ya era demasiado tarde. Al rato vamos a ver un versículo que dice, corrige a tus hijos temprano,
¿Qué es temprano? ¿A las 5 de la mañana? No, desde chiquitos significa. ¿Qué fue lo que no hizo el sacerdote Elí? Bien, vámonos hasta el versículo 34, porque Dios le habla a Elí y le dice que es inevitable el juicio que vendrá sobre él y su casa. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, y se los nombra, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Ese era el juicio de Dios. Terrible, ¿no les parece? ¿Qué es lo que prueba la dureza de este episodio? ¿Qué es lo que trata de enseñarnos? La importancia que tiene el formar a nuestros hijos desde pequeñitos. Y para Dios, vean cómo ve todo eso, el descuido en la formación y en la disciplina y amonestación del Señor, cómo lo ve tan grave que tuvo que desaparecerlos. Esa es la enseñanza, que veamos la importancia que tiene este tema. Vamos al capítulo 3, en el versículo 11. Samuel estaba creciendo allí, su mamá lo había dedicado en la casa de Dios. Y Dios le hablaba a Samuel y él pensaba que era Elí. Y Elí le dice la tercera vez, mira, si te vuelve a hablar o oír esa voz, dile, Señor, heme aquí estoy. Y Samuel, que era jovencito, escuchó la voz del Señor. Y entonces ya le dice, heme aquí, Señor. Dice, mira, y le revela lo que va a hacer con Elí y sus hijos. Dice en el versículo 11, Samuel 3:11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos, o sea, les impactará. Esa es la idea. ¿Cómo? ¿Eso pasó en la casa del sacerdote? Sí, porque para Dios no hay acepción de personas. Dice, le van a doler los oídos, no les va a gustar. Versículo 12, aquel día yo cumpliré contra Elí. ¿Qué tenía Dios en contra de Elí? Todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Pon atención. Y le mostraré a Elí que yo juzgaré su casa para siempre. No se duerma, es importante esto. Por la iniquidad que él sabe. ¿Cuál era esa iniquidad? Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Su gran error fue que desde pequeñitos no les instruía. Desean una palabrota, dice, ay, mira, se parece al abuelo. Se lo celebraba. Ay, mira qué niño tan precoz, ya anda diciendo esto. Ay, mira que, se parece a ti. La señora le decía segundo, se parece a ti, viejo. Pues en algo tenía que sacarme, ¿no? Y se sentían orgullosos del rebelde y grosero de su pequeño. Pero escuchen, hermanos, el juicio vino. Y si el juicio vino, no pensemos que nosotros vamos a vivir en un lecho de rosas si descuidamos y no es la amonestación y la disciplina a nuestros hijos, y si no les estorbamos. ¿Qué es estorbar? Ya lo expliqué hace rato, pero lo voy a traer otra vez. Es cuando ellos tienen una acción o reacción o conducta que violenta los principios de Dios, la educación y el respeto, usted tiene que pararse enfrente y estorbarle. No, disculpa, amigo, no le vuelvas a gritar a tu mamá. Y usted, mamá, diga, no salga con sus cosas como, déjalo, viejito, está chiquito. Porque hay de todo en la viña del Señor. Y al rato están llorando por todas sus malas, sus descuidos. Muchos padres se conforman con solo hablarles ahí a sus niños o amenazarlos. Si vuelves a hacerlo, si vuelves a decir, hijo, no te compro tu helado de chocolate. Y a la media hora se te olvida y vas y se lo compras. Y el niño dice, de todas maneras me lo compra. O sea, las amenazas no educan, tampoco corrigen a ningún niño. Los padres cristianos jamás debemos de
excluir a nuestros hijos de la disciplina del Señor. O en otras palabras, no debemos de hacer a un lado la disciplina, no, tenemos que estar allí en la disciplina. Ningún padre de familia cristiana, obviamente, debe de detener la disciplina del Señor a sus hijos. Ninguno de nosotros debe dejar de estorbar a nuestros hijos. Ninguno de nosotros como padres debemos de dar la corrección a nuestros hijos, corrección que debe de recibir si su conducta es mala o no es adecuada o es grosera. Se debe de aplicar según la palabra de Dios. Ahorita vamos a desarrollar cómo es. Hay algo muy importante aquí en cuanto a la disciplina, que los padres deben de estar de acuerdo entre ambos, porque los niños son muy inteligentes. Si ustedes de los padres o si ustedes de las mamás que son tolerantes porque el niño está chiquito, déjalo. Entonces el niño, por ejemplo, se acerca con la mamá y están ahí y le dice: oye hijo, no le quites la paletita a tu hermana. No, que es mía. Y no solamente se la arrebata, sino que va y se la descuenta. Y la golpea a la niña y vas por allá. Entonces tú te vas sobre el niño. Y si tú eres un padre de esos consentidores, así tipo Elí, el niño va y se refugia detrás de ti, porque tú siempre lo defiendes. O a veces es al revés. Hay padres que entienden un poco más que debe de haber disciplina, y hay mamás que aman tanto y adoran a sus hijos. Ay, no le pegues, no lo dices, ay, no le hables tan fuerte, ay, está tan chiquito, él no entiende. ¿No entiende? Ni se te ocurra tocarlo, le dice él a ella o ella a él. No voy a permitir que maltrates a mi niño. Sobre mi cadáver, como dijo una vez antes de que lo toques a él, sobre mi cadáver. Y a veces se da, por eso tanta violencia en los hogares. Hay padres que rehúsan corregir a sus hijos y los solapan. Les toleran las malas palabras, las conductas groseras, el egoísmo. Déjalo, no es para tanto. Déjalo ver la televisión, ya va a entender cuando esté grande. Déjalo que siga jugando. Déjalo, no, sabes que se portó mal. ¿No viste cómo ahora que visitamos a la hermana con los hermanos que fuimos a cenar? ¿Viste cómo agarró el florero tan bonito que tenía aquellas orquídeas? ¿Viste cómo le hizo? Lo agarró y nos miró y le hizo así. ¡Chá! Ay, ni que estuviera tan bonito el adorno, dice él. Además, ¿para qué nos invita? No, ya saben que tenemos hijos chiquitos. No, que se aguante, o de plano ya no volvemos a ir. No, es que así no es. ¿Sabían ustedes que los que están criando niños, que puedes tener todos tus adornos sin que el niño los rompa? ¿Sabías que sí se puede? No me lo cuentan. Nosotros formamos a nuestros hijos en esa área y en las demás. Y al principio no, pues agarraban y órale, pero hablándoles, y ahí estuvo todo. Sí se puede, hermanos. En Proverbios 23:13, que estamos estudiando, dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Castigar, ahí ya no me entra, pastor. ¿Cómo? Eso es de la época ya victoriana, eso es retrógrada. Eso de darle al niño ahí sus nalgaditas, como que no es la manera que... Bueno, la Biblia dice que si lo castigas con vara, y después voy a hablar un poco acerca de esto, no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, o de la muerte, la sepultura. En una versión amplificada dice: no te niegues a castigar al muchacho, porque unos cuantos azotes no lo van a matar. Dale unos azotes y así lo vas a librar de la muerte. Eso dice la Biblia. Voy a explicar más.
Ok, padres cristianos, desgraciadamente ven este tipo de textos, el disciplinar, el castigar, ven la disciplina como algo retrógrada, algo pasado de moda. Pero yo quiero invitarles a que si ustedes son de este pensamiento, lean una y otra vez lo que dice el texto. Después de esta enseñanza, ahí ustedes pueden volverla a escuchar, agarren su Biblia, síganla estudiando, porque la verdad es que si los padres o alguno de los padres rehúsan corregir a su hijo, en realidad está mostrando que no ama a su hijo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿aman a sus hijos? ¿Qué me contestarían? Que sí. Y hasta se rieron. ¿Amas a tus hijos? Sí. ¿Verdad? Pero miren lo que dice Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Ahora alguien se tomó mi agua. ¿Quién se tomó mi agua? Proverbios 13:24, miren lo que dice. El que detiene el castigo, ¿qué dice? A su hijo, ¿qué? A ver, otra vez, léalo conmigo. El que detiene el castigo, a su hijo, ¿qué? ¿Cuántos aman a sus hijos? Allí ya hay un dilema. Porque si usted es de los que dicen que ama a sus hijos, pero no los disciplina, no los amonesta, en realidad usted lo está tirando a la barranca. Eso es lo que dice el versículo. Mas el que lo ama, desde temprano, ¿qué? Lo corrige. Desde pequeñito, desde chiquito, ¿qué hace? Lo corrige. ¿Qué significa corregir? Lo instruye. Le reprime conductas que no van cuando empiezan a crecer. Cosas que sabemos que no están de acuerdo a la palabra de Dios, que violentan los principios del Señor. ¿Está conmigo? Gracias, Tony. Entonces, la ausencia de disciplina, de amonestación, en realidad está demostrando que no ama a sus hijos, o tiene usted un concepto muy equivocado de lo que es amar a sus hijos. Y una de las expresiones del amor es la disciplina. Y hay una escritura, vaya conmigo, quiero que abran su Biblia en Hebreos 12, versículo 5, Hebreos 12, 5, donde vemos una analogía de Dios como nuestro Padre. Dios como Padre es un Padre formador, es un Padre que corrige, que amonesta, que dirige, que abre el camino por donde sus hijos van a pasar. Hebreos 12:5. Bien, esa figura, ahorita lo vamos a leer, esa figura o esta escritura nos muestra cómo es Dios como Padre, pero a la misma vez vamos a encontrar en este texto cómo la analogía, en la analogía hay una aplicación que Dios da por un hecho que los padres corregimos a nuestros hijos. Ponga atención y vamos a la lectura. Hebreos 12:5 dice: y ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. ¿Ya se les olvidó la exhortación? Dice. A Dios no se le olvida, a nosotros sí. Por eso dice: ¿ya se les olvidó la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo? Hijo mío. ¿Qué está haciendo el Padre? Hablándonos a nosotros. Hijo mío. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos? Hablarles. ¿Qué nos dice Dios como Padre que nos disciplina? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, tú le explicas al niño cuál es el propósito y el por qué lo disciplinas. ¿Y para qué? Para su bien, para que crezca sano mentalmente, espiritualmente y psicológicamente, todo lo que tú quieras. Tú le hablas a tus hijos así como Dios nos habla. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La palabra menospreciar en el griego significa huir. O sea, Dios está diciendo:
hijo mío, no huyas de la disciplina que yo tengo contigo. Yo me acuerdo, para ilustrarles, yo me acuerdo cuando era un niño que hacía mis vagancias y mi madre me quería disciplinar, pero nunca me alcanzaba. Mamá, ¿estás por ahí? Mire, ya le está diciendo ahí a la otra hermana que sí es cierto, le dice. ¿Verdad que nunca me alcanzó? Pero mi papá sí me alcanzaba. Si hacía mi vagancia a las 11 de la mañana el sábado, mi mamá me quería llamar la atención o disciplinar y yo huía de su disciplina. Pero me decía, vas a ver cuando venga tu papá, me gritaba. Entonces yo procuraba llegar ya tarde, y siendo un chiquillo, esperando que mi papá estuviera dormido. No, nunca me pude escapar de la disciplina de mi papá. Todavía me acuerdo del cinturón que usaba. ¿Ustedes creen que nosotros como hijos de Dios nos podemos evadir la disciplina del Señor? No. Entonces, fíjate cómo hay toda esta instrucción para nosotros. Tú le explicas a tu hijo, hijo, la disciplina es buena para ti porque te va a hacer, le explicas, te va a hacer un mejor joven, un mejor hombre cuando te cases, y tú le explicas, le hablas, pero también aplicas la disciplina cuando es necesario. Así como Dios nos habla, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Es una expresión que se usa aquí, pero no desmayes cuando te reprendo, dice una Biblia más, con lenguaje más actualizado. No desmayes cuando te reprendo. ¿Ya ven cómo los padres nos podemos cansar de estar ahí duro y duro? Los hijos también. Los hijos también pueden decir no. Cuando los disciplinamos, hay momentos en que ellos llegan a decir, es que tú no me amas, y empiezan a querer chantajearnos. Y tú le dices, no, es precisamente porque te amo que te disciplino. No lo entiendo, dicen los niños. Si me amaras, no me harías nada. Y tú vas a insistir día con día en disciplina y amonestación del Señor. Versículo 6. Porque el Señor al que ama, y la palabra aquí disciplina es la misma que aparece en el hebreo, que tiene que ver con la formación de un niño. Porque el Señor al que ama disciplina. Vemos aquí muy claramente que una manifestación del amor de Dios es la disciplina. Porque si tú rehusas corregir a tu hijo aborreces. Y si realmente lo amas, lo vas a corregir. Y como Dios nos ama, y Él no es un padre consentidor, ni es alcahuete, y es justo, Él nos disciplina. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué hace Dios? ¿Dice ahí azotar o no? O sea, habla de la varita de la disciplina, con la que se daba la disciplina. Y para eso el Señor las hizo con colchoncito. Ya hablaremos un poquito más de eso. Lo dice el versículo 7. Noten cómo está hablando de la disciplina de Él como Padre hacia nosotros. Dice, y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, fíjense lo que viene a continuación, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Yo quiero que noten algo, que Dios da por un hecho que los padres cristianos disciplinamos. ¿Lo alcanzan a ver o no? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ya Dios está diciendo, todos los padres deben de disciplinar. Yo los disciplino, y nos pone la analogía de que los padres disciplinamos a los hijos, y como hijos nos disciplinaron nuestros padres. Dice, pues yo también como padre los disciplino a ustedes. Versículo 28. Pero si se os deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes. ¿Cuántos deben participar de la disciplina? Fíjate, como cristianos todos estamos incluidos en la disciplina del Señor. Él nos disciplina. Si tú eres hijo de Dios, tú debes de incluir a todos tus hijos. No debes de tener tu consentido ni tu favorito. A todos por igual. Ok. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La idea es esta, se los voy a ilustrar. Yo cuando estaba criando a mis 2 hijos, ahí iban. Pero enfrente tenía unos vecinos que tenían sus niños. A mi izquierda, vecinos que tenían sus niños. Y niños hay por todos lados. Y en los de a mi derecha, los vecinos que estaban criando a sus hijos. Bueno, cuando mis hijos requerían disciplina, mi esposa y yo pues teníamos que aplicarla. Y hablábamos constantemente con ellos cuando los estábamos criando. Bueno, cuando yo miraba que el hijo del vecino de mi derecha o el de enfrente salían y gritaban los amigos, ya vengo por ti, espérate, y decían malas palabras, yo, como no son mis hijos, no tengo que ver absolutamente nada. Yo no tengo la autoridad para ir y decir y empezar a querer educar a ese niño, porque no es mi hijo. A donde voy es esto: ¿quién es el responsable de educar a los niños? Los padres. Diga, nosotros, yo. Ahora, hay algo que se da mucho en las iglesias cristianas. Como aprendemos cosas buenas de Dios, pero nos falta un equilibrio, a veces cometemos errores. ¿Cuáles son los errores que cometemos? Que al conocer un tema como este, podemos invadir el terreno de los padres, pero todos debemos de entender un límite. Yo, por ejemplo, como pastor o como un simple cristiano o padre de familia, si por ejemplo veo a uno de tus hijos que está haciendo graffiti ahí en la pared, o sea, yo puedo ir y decirle, oye, no, hijo, no rayes allí, no pintes allí, no es bueno, y decirle, pero el que debe de aplicar disciplina, ¿quién es? El papá. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Ir con el papá, ir contigo y decirle, oye, mire, su hijo hizo el graffiti allí, entonces pues, ya le dejo a usted que haga lo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué tiene que hacer ese papá? ¿Dejarlo así? O decir como dijo un niño que una vez entré al baño y estaba allí con el rollo así, y yo le dije, hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tiene? Así bien tremendo. Le digo, no, es que estás desperdiciando el papel, que al cabo mi papá paga sus diezmos. Así contestó. Ahora, no es difícil entender que ese niño, el papá le tolera todo. Ahora, volviendo al niño del graffiti o al grafitero, ¿qué tiene que hacer el papá? Hablar con él y meterle una disciplina. ¿Qué haría usted en un niño de 10 años? Ven, yo te acompaño para que pintes ahí, ¿sí o no? Y amonestarlo y corregirlo y decirle el por qué no puede ni debe. Va en contra de las reglas hasta de la sociedad. ¿A quién le gusta que le grafiten la casa? A nadie. Entonces, la disciplina y la amonestación del Señor tienen que hacerlo los padres. Otro error muy común, y es el que nos enfrentamos los ministros de Dios, porque nuestros hijos, generalmente el grueso de los congregantes en las iglesias, estoy hablando en general, no entienden que los hijos de un ministro son iguales a los de usted. Son iguales, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que es hijo del pastor, ¿sí? Y al no entender que son niños como los de usted, se les pone sobre de ellos una carga que es injusta. Cuando todavía no nacían nuestros hijos, nosotros conocíamos este principio. Cuando nacieron, nosotros hablábamos con los maestros de los niños.
y les decíamos que por favor trataran a nuestros niños igual que cualquiera de los demás niños, que si ellos faltaban al respeto, hacían una travesura, que nos avisaran y nosotros íbamos a hablar con nuestros hijos, pero que por favor no los presionaran y les dijeran, es que tú eres el hijo del pastor, tú debes de ser un ejemplo. O sea, ¿cómo exigirle a un niño de 7 años que se comporte como un adulto de 30 años? O sea, es ponerle una carga. Yo pude, aún sabiéndolo y aún avisándoles, tuvimos un par de ocasiones en los que los maestros, porque pues, a mí no me afecta en nada que la gente diga, mira el hijo del pastor, mira la hija del pastor. Eran niños, ¿verdad? Pero ellos no quedaban sin la debida disciplina y amonestación, pero no era de los maestros cargarles la mano, porque muchos hijos de muchos ministros son afectados, ¿sí? Entonces, fíjense, una vez yo iba por el pasillo de ahí, entonces iba dando la vuelta hacia allá, y estaba mi hijo, tendría como 12 años, chiquillo, adolescente, y estaba un hermano y le estaba poniendo una regañiza, nomás faltaba que le diera una bofetada, y que tú, y que quién sabe qué. Entonces yo lo vi y le estaba gritando bien feo, y que eres hijo del pastor, y que pero así terrible. Entonces yo me acerqué y le hice así, ¿no? Le dije, oye, que no, mira, yo lo oí, yo vi que... Le dije, ok, yo me encargo, tranquilo. Pues, o sea, yo también para evitar un mal momento, pues no, o sea, tampoco hice mi papelote, no, ¿y tú qué? No, simplemente, bueno, no te preocupes, yo hablo con él. Pues sí, tienes que hacer, y ya me empezó a instruir a mí. Y bueno, está bien, o sea, porque lo que me dijo era cierto, ¿no? Es que tienes que tener más control de él. Y pues sí, ok. Pero seguía siendo un muchachito. Y hablé con él y le dije, sí, papá, yo lo entiendo, pero ¿por qué me regaña? No es la primera vez, ya van un montón de veces que me regaña. Entonces yo tuve que hablar con él. Esto no lo conté en la primera reunión, o sea, la segunda parte. Yo le dije, ¿sabes una cosa, hermano? Te voy a pedir, por favor, que si tienes alguna queja o te hizo algo, dímelo a mí, porque no es tu parte regañarlo a él. No es tu parte corregirlo a él, como estás tomando mi lugar. Y la forma no es la más correcta, ni tampoco estás invadiendo mi terreno. Yo no invado el tuyo. Yo me he metido en la educación y formación cotidiana de tus hijos. No. Y bueno, entendió así en buena onda y todo, feliz, ¿verdad? Ya nuestros hijos ya están grandes. Y bueno, eso quedó como una anécdota. Pero fíjate lo que dice en el versículo 9, Hebreos 12:9. Por otra parte, dice, fíjate qué interesante, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Ven? ¿Están viendo todo? Dios disciplina, los padres también, Dios asume que debemos disciplinar. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, o sea, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces aquí vemos que la disciplina es fundamental, hermanos. Todos aseguramos pues que amamos a nuestros hijos, pero si estamos rehusando disciplinarlos, llamarles la atención, amonestarlos en la amonestación del Señor, en realidad estamos mostrando que los aborrecemos según la Biblia. Ahora, la disciplina y la amonestación del Señor son instrucciones de Él para bendecir la familia. Trate de mirarlo así. Le voy a hablar sobre 5 beneficios que traen la disciplina y la amonestación desde pequeñitos. Por eso les dije a los que presentaron aquí sus niños, no, córranle, porque cuando uno es, no sé cuántos son padres primeros, algunos sabía que no, ¿verdad? Pero algunos, cuando uno tiene su primer bebé, todos los que son padres, ¿se acuerdan del primer bebé? No, pues era todo aquello, ¿no?
pues que estaba ahí ya a punto de dar a luz, y estaba ahí en el hospital, y estaba así, y de repente se oía, y salía el doctor, y tú mordiendo una almohada así, y es todo nervioso, y luego, lo felicito porque usted es padre, y empezaste a llorar. ¡Ay, Cecita! ¡Oh! ¿Se acuerdan? ¡Ay, qué experiencia tan maravillosa! Ay. Y un lloradero, no, hombre, llegabas con un montón de globos ahí al cuarto. Y luego cuando mirabas al bebé, no la querías agarrar porque, Bueno, así me pasó a mí. Sí, por eso les dije, es la primera parte, es la primera parte. O sea, tenerlos es bien fácil. Y se emociona uno hasta las lágrimas. Ay, dice, no, me voy a esforzar, voy a trabajar para darle lo mejor. Va a ser un abogado, pero un abogadazo. Y va a ser un futbolista como yo, pero ese sí va a meter goles, no como las Chivas. Ni como el Atlas, porque les metieron 4 nada más. Bueno. Y yo voy a esforzarme y todo ahí, el sueño, ¿verdad? De que nuestros hijos. El asunto es la crianza. Se quedan bien serios. La crianza es el asunto. Porque tenerlos, cualquiera los tiene. Pero criarlos en amonestación y disciplina del Señor, créanme lo que es otra cosa. Ahora, 5 beneficios que traen la disciplina y la amonestación. Número 1, Proverbios 22:15. ¿Qué dice Proverbios 22:15? Dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Miren qué cosa. Miren lo que dice Dios, ¿eh? La necedad está ligada, está tan fundida con el corazón y la naturaleza del niño, todo ser humano desde que nace. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, ¿qué? La alejará. ¿A quién va a alejar? La necedad del niño, del corazón del niño. ¿Pero qué es lo que lo va a alejar? La vara de la corrección. Entonces aquí tenemos el primer beneficio, que la necedad del niño es alejada si nosotros le disciplinamos. Ahora bien, ¿qué significa aquí necedad? Esta palabra en el hebreo tiene varios significados o sinónimos, pero que nos aclaran y amplían el concepto. Necedad significa fatuidad, indiscreción. ¿Son indiscretos los niños? Se comportan a veces como si estuvieran tontitos. También significa insensatez, o sea que no piensan las cosas. ¿Así reaccionan los niños? Claro. También se traduce por locura. Hacen locura los niños. Nada más acuérdense cuando era niño. Lo estoy hablando con Tony, así de cosas de niños, que nos empezamos a acordar. Ya cuando empieza uno a acordarse cuando era niño es porque ya empezamos a envejecer. Entonces yo en la plática le estaba diciendo de un niño, vivía en un edificio de 3 pisos, mi mamá recordará esto, edificio alto, 3 pisos, y los niños solíamos irnos a la azotea a jugar, porque la barda estaba como de este tamaño y pues, aparentemente no representaba ningún peligro. Pero un día, uno de los niños de una familia allí que vivía, eran como 25 departamentos, se subió a la barda y empezó a caminar en la barda y el vacío de este lado. Entonces, miren, que no sé qué. Y cuando todos miramos, no, bájate, te vas a caer. Pregunta, ¿es una locura lo que el niño estaba haciendo? ¿Cuántas locuras de ese tipo hizo usted? Ay, entonces aquí tenemos un manicomio, puros locos aquí. Pero puros locos ya regenerados, ¿no?
Porque volvería a hacer esas locuras. Ahora fíjese, nosotros le dijimos, no, bájate porque te vas a... No, no me caigo. Así el niño, miren que no sé qué. No, bájate, le vamos a decir a tu mamá. Y luego ya no nos van a dejar subir acá. Bájate porque te vas... ustedes chismosos, que no sé qué, parecen niñitas y que no sé qué. Y cuando quiere bajarse y hace esto, que se va. Adiós. Ahora, si tú eres padre, eso es lo que se refiere, lo librarás de la muerte, si tú lo corriges. ¿Por qué? Porque tú le adviertes. ¿Qué no es lo que hace Dios con nosotros? Nos advierte, nos corrige desde temprano. Desde que nacemos espiritualmente, como hijos de Dios, nos empieza a corregir. Y hacemos un montón de locuras, a todo el mundo le llamamos hermano. Y se aparece el diablo disfrazado y como no tenemos discernimiento, hola hermano, y le das un beso al diablo. Y a todos, y crees que todos aman a Dios, y crees que, y viene la instrucción del pastor, que como un padre espiritual dice, no, miren, tengan cuidado con los falsos maestros, tengan cuidado con los lobos. Y los que no aceptan la disciplina y la amonestación, ay, lobos, ay, Dios me cuida de los lobos. Ay, ¿para qué nos habla de eso? Ay, ¿para qué? Eso es amonestación y disciplina y llamada de atención para librarlos de la muerte. Igual, tú enseñas a tus hijos, mira hijo, cuando te acerques a la estufa, no te acerques porque mira, esto quema. Esto, si tú haces esto, te puedes echar la cacerola encima. Tú lo instruyes y lo puedes librar de un montón de cosas. Cuando te ofrezcan esto, mira, esto se llama marihuana. Esto es así y así, esto lo fuman, mira, enséñale fotos, así quedan los marihuanos. Y luego se van a esto y se van al otro, instrúyelo, háblale, porque esa instrucción lo puede librar de la muerte. ¿Me estoy explicando? Entonces, volviendo a lo que significa necedad, fatuidad, indiscreción, insensatez, locura, necedad y sandez. Cada sandez que hacen los niños. Bueno, los niños y aún muchos adolescentes, es obvio que no tienen la experiencia que les abra los ojos a las consecuencias de nuestras acciones o de las acciones de ellos, propios de ellos. Yo me acuerdo cuando era niño, yo no medía el peligro tampoco. Nosotros vivíamos a las afueras a las últimas casas de Guadalajara, ahí por el Estadio Jalisco. Y vivíamos en la penúltima casa de Guadalajara en aquel tiempo. Ahorita ya todo está poblado. De manera que salíamos de la casa, estaba el vecino y luego ya estaba el campo. Y había huertas y todo. Y ese es el rumbo que agarraba uno, donde está ahorita el zoológico, que está la barranca. Nos íbamos a pasear, a cazar ranas y culebras, decíamos los niños. Y ahí íbamos, y yo el otro día que andábamos, cuando se abrió el zoológico, hay una parte, no sé cuántos han ido, donde llega al límite, allá está el fondo, y ves la barranca así tremenda. Bueno, hay una, todavía está igual, que hace 50 años, no ha cambiado esa parte. Es una piedra lisa, y allí cae un arroyuelo, todavía sigue el mismo arroyuelo lanzando la misma agua cristalina. Bueno, fíjese lo que hacíamos los niños. Los papás en el sueño de los santos o de los justos, y nosotros sin medir el peligro, fíjese, por un lado reaccionaba con aquel que se cayó, pero por otro, las tonterías que cometíamos. Nos acostábamos y nos íbamos así al filito, y nos poníamos así. ¡Y qué bonito! ¿No? Y ya llevábamos un montón de avioncitos. Y ahí estábamos. Ya está, no sé, vieran qué suave. Pero nuestra inexperiencia no nos alcanzaba a medir las consecuencias de las acciones. O sea, no nos alcanza a medir el peligro que está a nuestro alrededor. Los niños no tienen esa capacidad, pero nosotros ya adquirimos la experiencia, ¿no es cierto? Y ahora al tener hijos ya adquirimos la responsabilidad y ya dimensionamos
muchas cosas. Es ahí donde aplica la disciplina y la amonestación, pero tiene que ser con la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es que un niño llega a estar libre de la necedad? Bueno, el texto nos los responde. La vara de la corrección, ¿qué? Lo alejará de él. David, por ejemplo, el rey David, él sabía que Dios lo disciplinaba, y él en un salmo dijo: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es decir, David cometió, como hijo de Dios, cometió un pecado. Dios tuvo que venir, Dios tuvo que disciplinarlo y lo tuvo que tumbar ahí. Dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus mandamientos. Ahí vemos a Dios disciplinando a sus hijos, y nosotros también tenemos que hacerlo con nuestros hijos. Ahora, dice aquí que la vara de la corrección lo alejará. La vara, digan todos la vara. ¿Se acuerdan del Salmo 23 que David habla del Señor como pastor? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pongan atención. En el Salmo 23, versículo 4, no tiene que abrirlo, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué significa el valle de sombra de muerte? Era un lugar, algunos comentaristas dicen que era un lugar literal donde se podían esconder los lobos, y que había muchos peligros porque había barrancos. Pero metafóricamente, ¿qué significa aunque ande en valle de sombra de muerte? Significa que en el caminar cotidiano, él como hijo de Dios, hay peligros a su alrededor. Pero, fíjate lo que dice: no temeré mal alguno. Él ya con el conocimiento de que Dios nos cuida, porque tú estarás conmigo. Pero luego dice David: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué significa? La vara era para cuando las ovejas del redil se salían, con la vara les daban un golpecito, órale, la ovejita, y llórale. Y el otro día, leyendo sobre el pastoreo, hay mucho, tal vez hagamos algunas enseñanzas porque están muy interesantes, y una de ellas es que el pastor tiene ahí el redil. Entonces hay un momento que trae la vara, esa vara que menciona ahí, porque vara y cayado eran diferentes. Y la vara, los pastores solían, cuando estaba la oveja en el redil, solían lanzar la vara así, que atravesara el redil, pero por arriba, y zumba la vara. Entonces las ovejitas se ponen así, porque ellas saben de alguna manera en su instinto que ahí está el pastor, y que si se salen del redil y se portan mal, les da su varazo. Y cuando eventualmente se portan mal y salen del redil y se caen al hoyo, el cayado, que tiene un gancho así, era el que usaban para sacarlos. Pero luego venía, ¿sí?, y la amonestación así, aunque parece así risible, ¿no? Pero no se sabe. Y hablar como mi abuelita, yo me acuerdo que mi abuelita le hablaba a las plantas: ay, qué bonita, ay, que quién sabe qué. Y yo una vez le dije: ay, abuelita, a la mamá de mi papá: ay, abuelita, ¿por qué le hablan las plantas ni la oyen? No, re bien que entienden, hijo, me dijo. Cuando crecí, después leí que las plantas reaccionan así. Ay, dijo, pero eso ya fue años después. Son seres vivos de alguna manera. Entonces las ovejitas reaccionan, o escuchan la vara, ahí anda el pastor, o sea, no me está descuidando. Por eso dice: eso me da aliento, porque si me porto mal, tengo una conducta mala, yo sé que me va a disciplinar, y me disciplina porque me ama. Y si me caigo y me doy un golpe, de todas maneras me saca y me cura. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Entendieron la analogía? Beneficio número 2: la disciplina purifica el corazón. Proverbios 20:30 dice: los azotes que hieren son medicina para el malo, o el que se portó mal. Los azotes que hieren son medicina para el malo. Yo siempre me he preguntado algo, mire. Los que argumentan que a los niños no hay que castigarlos, hay que dejarlos así, entonces ¿por qué meten a la gente a la cárcel?
porque es un castigo, ¿no? Es una pena, los encierran 20 años o 15 o 2 años. No, ¿para qué los amonestan? ¿Para qué? No, déjenlos, pues algún día entenderán. ¿Verdad que nadie haría eso? ¿Por qué existen las cárceles? ¿Ah? ¿Por qué? Porque se debe de dar un castigo al que infringe la ley. Aquí aplicando la metáfora, cuando nuestros hijos rebasan las reglas, tienen y merecen ser disciplinados. Y dice aquí que los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Hay una versión que dice enmienda el corazón. O sea, le hace pensar al niño y ya se la piensa para la segunda vez. Porque algo que no les platiqué, es la segunda parte, que no es una de las ocasiones que nos fuimos para allá hacia la barranca cuando éramos niños. Pues mi hermano Carlos, que es 7 años menor que yo, pues yo tendría, que serían unos, no sé, 12 años, ya era un adolescentito. Pues él estaba chiquillo, apenas un niñito. No nos dimos cuenta y nos siguió. Ese nomás. Entonces, ese día, en nuestra insensatez y falta de experiencia y no medir el peligro, bajamos la barranca. Había por dónde, todavía hay por dónde. Pero no medimos ni el tiempo, ¿qué sabíamos? Y cuando empezamos a bajar la barranca eran como las 6 de la tarde. ¿Dónde cree que nos agarró la noche? Y cuando vamos subiendo, ¿y por dónde está el camino? Se oscureció. No, pues ¿para qué les cuento? El chilladero. Pues éramos puros y había unos que sí se ponían más, y otros siempre no faltaba, y había 2, 3 por allí que, no, tranquilos, ahorita miran, vámonos derecho hacia arriba. Y bueno, como pudimos salimos. Venimos saliendo como a las 10 de la noche. Y cuando vamos llegando, que ya aparecieron las luces del... No, hombre, estaban la Cruz Roja, la Cruz Verde, los bomberos y las mamás. Todavía no existían las desapariciones que hoy existen, ¿no? ¿Sí me entendió o no? Bueno, entonces no, por ese lado no se preocupaban de que agarraban a los muchachos y los mataban y los enterraban. Todavía no se usaba eso. O ya se usa, ya ve. Y cuando nos vamos acercando, las mamás todas llorando, hijos, ay, nos abrazaron y ahí estaba mi mamá. ¿Se acuerda, mami? Ya está la viejita. Y me acuerdo que me hablaba, ay, muchacho, qué pendiente, mira nomás, ¿dónde andaba? No, pues nos fuimos a la barranca y nos perdimos. Ay, pues vamos, porque has de traer mucha hambre y que no sé qué. Pues sí, vámonos. Pero llegando, órale. Dice, bueno, sí, ya todo bien, estás bien, pero ¿sabe qué, muchacho? Y órale. Quiero decirles, ya no volvimos a hacer otra excursión de esas. Porque a mí, entre comillas, me fue bien. Porque cuando me disciplinaba mi mamá no me dolía. ¿Se acuerda, mami? Yo le decía, no, que me discipline ella, porque por más que me pegaba, no me dolía. Pero que mi papá no me dice, porque ese tiene la mano más pesada. Pues créamelo, ya nos la pensamos, ya no volvimos a hacer ninguna de esas excursiones. ¿Por qué? Porque la vara, los azotes son medicina y purifican el corazón. Y ya lo teníamos más presente. Así es como nos iban formando. Beneficio número 3, proporciona sabiduría a nuestros hijos. Les vamos sembrando la sabiduría. Miren lo que dice Proverbios 29:15. Dice, la vara y la corrección dan ¿qué? Sabiduría. ¿Qué dan? Al niño, al que es disciplinado. La vara y la corrección, la vara y la corrección dan sabiduría. Perdón, más el muchacho consentido, ¿qué? Avergonzará a su madre. O sea, al niño que lo dejan hacer lo que quiera, que no le llaman la atención, que le dan lo que pide, llora, grita, patalea, toma para que te calles.
esos un día van a avergonzarlo. Si usted sigue permitiendo esas reacciones insensatas, de locura, de fatuidad, usted tiene que corregir a su muchacho. Beneficio número 4, te dará descanso y alegría. Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Bueno, yo recuerdo los primeros años de formación de mis hijos, como que uno, terminaba el día, no había día en que no tenías que estar ahí. ¿Les pasa lo mismo a los que están criando? Bueno, hermanos, mira, al paso del tiempo da frutos y te da descanso. Descanso es que, bueno, ya hiciste tu tarea, ya cumpliste, ellos ya crecieron, maduraron. Yo ya no tengo que andarles diciendo a ellos qué es bueno y qué es malo. Ellos ya lo saben. Y me cuentan, nos cuentan: oye papá, fíjate que esto, y cómo, qué. Me acuerdo cuando mi hijo me dijo una vez: oye papá, me ofrecieron esa cosa verde que me dijiste, marihuana. ¿Y qué hiciste? No, pues yo la rechacé y les dije: no, van a terminar así, Entonces fíjate cómo lo libré por la instrucción de la muerte. Y además se le adquirió sabiduría y yo descanso. ¿Me explico? Ahora hay descanso, hay alegría. Claro, todavía, aunque son jóvenes de 24 y 25, 26 años, todavía uno tiene que, mientras estén en la casa, ¿sí? Porque eso no terminará hasta que ya se vayan de casa, pero nos dará descanso y nos dará alegría. Y beneficio número 5, tú le vas a edificar a tu hijo un buen futuro. ¿Cuántos quieren el mejor futuro para sus hijos? Generalmente, por naturaleza, uno piensa y dice: voy a trabajar duro para dejarles un patrimonio a mis hijos. Y uno piensa en lo material, ¿no? Una casa, algo de dinerito, ahí una herencia, que ellos, para que no batallen lo que yo batallé, decimos, ¿no? Pero realmente ese será el mejor tesoro que les podamos decir o dejar a ellos. Créanme lo que no. Porque muchos de ellos, a la hora de tenerlos, se les vuela la cabeza y la despilfarran, y otros la disfrutan, se la acaban con los amigos. Entonces no es garantía. Pero hay un tesoro que sí podemos dejarles, que es la sabiduría, que es el ejemplo, son los principios, y allí estaremos nosotros fincando un buen futuro. Hay un hermano que fue miembro de Casa de Oración hace 25 años. Él se fue hace 20 y tantos años a los Estados Unidos. Y cuando yo voy a esa parte de los Estados Unidos, él me hospeda en su casa. Él ya se casó y bueno, llegó a formar parte de la alabanza hace muchos años y aquí se formó. Pero se fue a los Estados Unidos, se casó, formó su familia, tiene 3 hijos, bien bonito todo. Y la primera vez que me hospedó, él tiene su negocio propio, le ha ido muy bien, Dios lo ha bendecido. Entonces yo le dije: oye, qué bonito está tu departamento, ¿cuánto te costó? Dice: no, yo rento. ¿Y cuánto rentas aquí? Dice: $3,800 mensuales. ¡Wow! Oye, tú debes estar ganando mínimo para vivir como vives unos $10,000, $12,000 al mes. Dice: sí, eso es lo que gano, $12,000, $15,000. Gana bien, vive bien. Le digo: oye, pero ¿nunca has pensado comprar una casa para...? Pues es que $3,800, ¿no, Tony? Es mucho dinero como para pagarlo de renta. Dice: mira, y le habla a sus hijos, vengan, y le habla a su esposa. Dice: yo ya hablé con ellos y ya quedamos todos en que la mejor herencia que yo les puedo dejar a mis hijos es que ellos vean que yo amo a su mamá, que yo la respeto, que yo les inculco valor, que les inculco la integridad, el trabajo. Dice: yo les puedo dejar porque todavía soy joven y puedo acumular y dejarles una buena lana. Pero ya lo hablamos, ¿sí o no, hijos? Y los chavos así. Y yo entendía todo, yo me sentía así bendecido de verlo, ¿no? Y le dije a uno de ellos: oye, ¿y no te gustaría que tu papá te dejara para un BMW? Y dice: no, pues ya tengo uno. Ay, bueno. Pero usted ve cómo se conducen esos muchachos, usted ve cómo se
cómo se relaciona la familia, usted dice, qué bonita familia. Sí, ahí está. Entonces, hace poco vinieron de vacaciones, dice, no, yo en las vacaciones soy espléndido con mis hijos. O sea, yo ahorro, andamos juntos, nos divertimos juntos, gasto, y yo no les voy a dejar ni un 5, ¿verdad, hijos? No, pero les voy a dejar un tesoro. Les voy a dar su carrera, les voy a dejar los valores, los principios de Dios. Y la verdad que ese es el mejor tesoro. Tú les vas a asegurar un futuro bueno a tus hijos. Amén. Ahora, si tú le añades eso, el tesoro espiritual, y les dejas para un BMW, bueno, pues que lo disfruten, pero enséñales a manejar con prudencia. Fíjate lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. Ahí está el futuro. Al niño, dice niño. Y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Ahí está, desde niño, cuando fuere viejo. Es inevitable que no venga a mi mente el hermano Pablo, que murió a los 98 años y medio, casi 99 años de edad murió. Él me contaba que él se convirtió a los 8 años de edad. Imagínate, 90 años viviendo, con el Señor. Tuvo sus momentos, como en alguna ocasión él me platicó que yo les compartía, ¿no? Pero fíjate, él me acuerdo que me decía, mira, yo tuve unos abuelitos bien piadosos, bien cristianos, y yo me acuerdo de mi abuelito, cómo me decía mi abuelita, pero mis papás, mi mamá era una mujer de oración, mi papá, decía el hermano Pablo, mi papá decía, yo nunca lo oí decir una palabra grosera, nunca en mi vida, dijo. Fíjate qué tremendo. Entonces, él creció, murió a los casi 99 años de edad, lo instruyeron en el camino, y cuando fue viejo, nunca se apartó del Señor. Qué tremendo, ¿no? Y murió en el Señor. Pero ¿quién le sembró la palabra? Sus padres, sus abuelos. Y hablando de abuelos, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: pero tú persistes lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Estoy leyendo en 2 Timoteo 3:15, no tienen que buscarlo. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo sabía Timoteo las sagradas escrituras? Desde niño. ¿Y quién enseña a los niños? Sus papás. Porque después les dice Pablo, yo traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, le dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y aquí aparecen los abuelos. Y aquí va una instrucción para los abuelos. ¿Cuántos son abuelos? ¡Ay, un buen montón! A ver, otra vez, miren, volteen, hay un montón de abuelos. Oye, tú estás muy joven, pues ¿a los cuántos años te casaste o qué? Hay un montón de abuelos. Bueno, ahí les va, con respeto, cariño y amor de Cristo. No sean alcahuetes. Porque si alguien es alcahuete con los nietos, son los abuelos. ¿Qué es un alcahuete? Que le tolera todo. No, escuchen, miren, se complica mucho el asunto. La responsabilidad de los padres es educar a sus hijos. Pero hoy está la descomposición de la familia, que la mamá tiene que trabajar para tener un patrimonio, y ya se embarcó ahí en una situación un poco difícil, porque los dos salen de la casa, y como consecuencia, los 17 hijos que tuviste, se los tienes que dejar a tu mamá o a su abuela de tus nietos. Entonces, la abuelita quiere criar a tus hijos, ¿sabes? Error. No es responsabilidad de los abuelos criar. No. Es responsabilidad de los padres. ¿Y qué hago? Yo no sé. ¿Yo cómo te puedo decir qué vas a hacer? Es que tengo que trabajar. No, yo no sé. Dile a Dios. Pregúntenle a Dios. ¿Y qué quieres que yo haga?
Porque miren, si supieran cuántas abuelas vienen a preguntarnos que qué hacen para educar a los nietos. Oye, ¿cómo le hago, pastor? Fíjese que pues mi hija me deja a sus hijos todos los días. Y él se va a trabajar, él se va a trabajar. Entonces no sé cómo educarlos. Y el otro día discipliné a uno y me regañó el papá, o sea, mi yerno. Y es complicadísimo. Bueno, aquí vemos a la abuelita de Timoteo, una buena abuela. ¿Cuántos quieren ser buenos abuelos? Ok, no se meta en la disciplina que le corresponde a sus hijos o a sus yernos darle a sus nietos de usted. No se meta. Yo me acuerdo, y con mi mamá aquí presente, cuando hablé con ellos, miren, la responsabilidad de guiar a mis hijos es de nosotros. Papá, mamá, les pido por favor que se abstengan y miren, siempre respetaron, gloria a Dios, entendió. Mi mamá como que lloró, porque la mujer es más sensible. Lloró mi mamá, pero aguantó, porque sabía que era de Dios lo que yo le estaba diciendo. Y difícilmente recuerdo una sola vez en que yo tuve que disciplinar a mi hijo y ella, hijo, es que mira, no, mamá, no, está bien, y se dio la media vuelta y se fue. También hay que ser buenos abuelos. ¿Entendieron, abuelos? Y aquí vemos a Loida. Hay que hacer sería bueno hacer un grupo de abuelos, ¿no? Pues hay grupo de jóvenes adultos, un grupo de abuelos que se les enseñe cómo ser como Loida. Bueno, tenemos que poner al más viejito de los pastores para que dirija. ¿Quién es el más abuelito? Adrián, ¿dónde está Adrián? Es el más viejito. Ahí le dices, Martita, que el próximo domingo hay reunión de abuelitos, ¿eh? Bueno, terminamos, hermanos. La disciplina y la amonestación deben ser aplicadas para corregir y nunca para destruir. Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Oyeron eso? Hay los dos extremos que son malos: el rehusar darles disciplina o el exceso de disciplina. Nunca debe ser con los puños, ni con cacerolas, ni con botellas, ni donde les toque, no. La Biblia habla de la vara. Saben que los judíos, los hebreos, tenían la costumbre de darle tres varazos. No es lo mismo la vara que habla la Biblia era flexible. No podía ser como un tronco, porque con un tronco así grueso, un palo de escoba grueso, tú le pegas al que le pegues y donde le puedes fracturar una pierna, un brazo, le puedes abrir. Y la vara que habla de la Biblia era una vara que era flexible, que hacía cuando era el latigazo, zumbaba, pero a la hora de golpear aquí, por eso Dios las hizo aquí, sonaba, zumbaba y golpeaba, pero el dolor que causaba era superficial. Esa es la vara que menciona la Biblia, ¿sí? Entonces no hay un daño, aunque sí dolía. Entonces los padres judíos, entendidos en esto, esta era una de las costumbres: cuando el niño se portaba mal, agarraban la vara flexible y le daban al niño 3, 1, 2, 3. Si el niño reaccionaba, ok, ya, a ver, arrepiéntese, vaya y pida perdón, etcétera. Pero si el niño se ponía así y desafiaba, voltease otra vez y le daban la cuarta. Y según los registros o lo que se lee en las costumbres de los tiempos bíblicos, daban nada más 5 varazos. Generalmente los niños a los 5 varazos ya podían entender que era en serio, que iba en serio. Entonces ellos ya se la pensaban para la próxima. Y eventualmente, si volvían a reincidir, 3 eran de rigor. Pero sabían que ya no resistían, ya no desafiaban, ya no se ponían así, ya mejor, no, sí, y quedaba en 3.
La vara y la corrección dan sabiduría. Corrige a tu hijo cuando todavía es tiempo. Entonces, terminamos, mira, conclusión. La disciplina y la amonestación del Señor todavía no se vayan. No debe ser rechazada, número 1. No debemos rechazarla. Número 2, da buenos frutos. Acuérdense de eso. Número 3, debe ser aplicada para corregir y no para dañar. Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así dice el Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. De igual manera, que Dios nos dé sabiduría. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos das instrucción. Como hijos nos disciplinas, nos corriges, nos estorbas, nos amonestas.